Soluciones de la página 124. Reactivo número 10. Asociar el tipo de su nivel energético con el número de orbital correspondiente. Este es un reactivo en donde se pide relacionar los subniveles de energía y los orbitales en los cuales se divide. Primero vamos a recordar cuál es la definición de un orbital, el cual se puede considerar así. Un orbital es la región del espacio dentro del átomo en donde existe la mayor probabilidad de hallar al electrón. Un subnivel de energía, a su vez, se divide en uno o más orbitales. Recuerda que todos estos conceptos tienen que ver con el modelo cuántico del átomo. Y entonces vamos a ver cómo determinar el número de orbitales. Si tenemos al subnivel S, cuando se representa como configuración gráfica, es decir, cuando usamos a los electrones como flechitas, el subnivel S se representa así, con una rayita horizontal. Solamente puede acomodar 2 electrones en este orbital, así que el subnivel S solo presenta un orbital. El subnivel P lo podemos representar como 3 rayitas horizontales, como PX, PY y PZ. Recuerda que acepta 6 electrones, 2 electrones en cada uno de estos orbitales. Entonces vemos que el subnivel P tiene 3 orbitales, corresponde con A. El subnivel D lo separamos en 5 orbitales: dxy, dxz, dyz, dx cuadrada, y cuadrada, dz cuadrada. Así completamos los 10 electrones. Recuerda que se representan 2 electrones por cada orbital. Entonces el 3 corresponde con C, 5 orbitales. Y en el subnivel F le caben 14 electrones, así que vamos a necesitar 7 orbitales. Aquí ya resulta más complejo identificar a cada uno de los orbitales. Tienen combinaciones de letras y números como estas, entonces por eso es común que a nivel preparatoria a veces nada más se pone, por ejemplo, 4F, 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 ¿no? Pero pues bueno, estas representaciones numéricas tienen su razón de ser. Sin embargo, pues la explicación es un poco elevada como para manejarla aquí. Entonces, el subnivel F le corresponden 7 orbitales, es 4 con B, y la relación que encontramos aquí es 1 con D, 2 con A, 3 con C, 4 con B. La opción correcta es el inciso D. Reactivo número 11. Determinar el número de enlaces covalentes dativos en la estructura de Lewis del ácido sulfúrico. Bueno, primero vamos a recordar cuál es la definición de un enlace covalente, al cual también se le llama enlace dativo o coordinado, que se caracteriza porque uno solo de los átomos es el que aporta el par de electrones para formar el enlace. Recuerda que la fórmula del ácido sulfúrico es la que observamos aquí, H2SO4, y entonces necesitamos representar esto como una estructura de Lewis. Vamos a ver rápidamente cómo construir esa estructura. Cuando tenemos 3 elementos químicos en la fórmula, se acostumbra a escribir el que está en el centro de la fórmula como centro de la estructura de Lewis. Ahora, también tienes que considerar aquí la llamada regla del octeto, que nos dice simplemente que todos los átomos al combinarse buscan completar 8 electrones de valencia, o en otras palabras, adquirir la configuración de un gas noble. Bien, aquí el azufre lo ponemos entonces al centro. Los 4 oxígenos vamos a escribirlos rodeando al azufre, y los hidrógenos de hecho se unen a los átomos de oxígeno. Posteriormente se empiezan a agregar los electrones. Primero vamos a escribir los electrones que forman los enlaces. Para poder unir este oxígeno con este hidrógeno necesitamos un electrón del hidrógeno y un electrón del oxígeno. Luego, para unir al oxígeno con el azufre necesitamos un electrón del oxígeno con un electrón del azufre. Lo mismo ocurre de este lado, es la misma distribución. Ahora,
Con los oxígenos que están arriba y abajo tenemos esta situación. Para que sea un enlace covalente coordinado y además se cumpla la regla del octeto, considerando que el azufre aquí ya tiene 4 electrones, se están contando inclusive los que se comparten con el oxígeno, es decir, son 2 electrones aquí y 2 electrones aquí. Llevamos 4 en total. Entonces, para cumplir la regla del octeto, solo se requieren 4 electrones más. Así que representamos 2 electrones aquí y 2 electrones aquí. Así el azufre ya estaría completando los 8 electrones de acuerdo a la regla del octeto. Ahora, estos 2 electrones deben de formar un enlace con los átomos de oxígeno que hay aquí. Así que dibujamos a las O's, pero también hay que considerar que los oxígenos, como pertenecen a la familia 6A de la tabla periódica, tienen 6 electrones de valencia, que están representados aquí con las crucecitas. Al escribirlos, notamos que el oxígeno ya cumple la regla del octeto. 2, 4, 6, 8 electrones. Este oxígeno, 2, 4, 6, 8 electrones. Para estos, nada más habíamos considerado estos electrones de acá, pero también completando los 6 electrones de valencia del oxígeno, ponemos 2 electrones aquí y otros 2, tenemos 2, 4, 5, 6 electrones de valencia, estos electrones están aquí apareados. Este oxígeno también está cumpliendo la regla del octeto, tenemos 2, 4, 6, 8 electrones, 2, 4, 6, 8 electrones. Es necesario aclarar que el hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica, solo presenta un nivel de energía y en ese nivel de energía solo puede acomodar 2 electrones como máximo. Es decir, el hidrógeno no puede completar 8 electrones porque solo presenta un nivel de energía, pero pues realmente estaría cumpliendo la regla del octeto porque su configuración se parece a la de un gas noble, en este caso la del helio. Entonces, esto que observamos aquí son los enlaces covalentes coordinados o dativos y su característica principal. El enlace entre el azufre y el oxígeno se formó cuando el azufre aportó el par de electrones para formar el enlace. Este azufre aportó el par de electrones para formar el enlace con el oxígeno. No fue como los de acá, donde el hidrógeno aportó un electrón, el oxígeno aportó un electrón. Entonces observa la diferencia. Este es un enlace covalente común, mientras que estos de acá son enlaces covalentes coordinados porque nada más el azufre aportó el par de electrones para formar dicho enlace. Reactivo número 12. Asociar el tipo de enlace con su respectiva característica. Muy bien, en este caso solamente tenemos pues definiciones o características principales de cada enlace químico, así que vamos a comenzar. Algunos de ellos ya los escribimos anteriormente, como es el caso del número 1, el enlace iónico, al cual se le llama también enlace electrovalente, cuya definición corresponde con el inciso D, que resulta de un proceso de transferencia de electrones. Recuerda que el enlace iónico se forma entre un metal y un no metal. El metal pierde electrones y los electrones que pierde el metal los gana el no metal. Luego en el número 2 tenemos al enlace metálico, que corresponde con el inciso A, se basa en el modelo del mar de electrones. Esto se debe a que los átomos de los metales pierden electrones con mucha facilidad. Cuando tenemos muchos átomos metálicos juntos, como en una lámina, los electrones de valencia se desprenden fácilmente y se mueven sobre toda la superficie de dicha lámina, entonces semejando a un mar de electrones. Ahora, en el número 3 está el covalente polar, que se relaciona con el inciso B, se presenta en la compartición de electrones, donde pues uno de los elementos tiene mayor electronegatividad que el otro. Esto lo vimos en el caso del agua. El oxígeno tiene mayor electronegatividad que el hidrógeno, se forma un polo negativo y un polo positivo. Recuerda que aquí no hay transferencia de electrones, cada átomo no tiene la suficiente fuerza como para arrancarle los electrones al otro, pero sí puede haber
digamos que una compartición de electrones de forma desigual. En el número 4 tenemos el enlace covalente no polar que corresponde con el C. Se presenta en la compartición de electrones y los dos elementos tienen el mismo valor de electronegatividad. Es decir, generalmente también se presenta entre elementos no metálicos, pero estos tienen el mismo valor de electronegatividad o una diferencia de electronegatividad muy pequeña. Entonces aquí no se forman polos, así que la relación es 1D, 2A, 3B, 4C. La opción correcta es el inciso B. Reactivo número 13. Ordenar los siguientes elementos no metálicos en forma ascendente de acuerdo con el número de electrones de valencia que poseen. Bien, algo que nos puede ayudar a determinar el número de electrones de valencia es saber a qué familia pertenecen estos elementos químicos. ¿Por qué? Porque el número de electrones de valencia está determinado por el número de familia a la cual pertenece. Esto se cumple sobre todo con los llamados elementos representativos, es decir, con los elementos que pertenecen a las familias A de la tabla periódica. Así que vamos a recordar esto. En el número 1 tenemos al flúor, y el flúor es un halógeno, pertenece a la familia 7A, la penúltima columna de la tabla periódica. Entonces, si el número de familia es 7, tiene 7 electrones de valencia. En el número 2 está el fósforo, cuyo símbolo químico es P, pertenece a la familia 5A. El número 5 me indica que tiene 5 electrones de valencia. El oxígeno pertenece a la familia 6A, son los llamados calcógenos. Tiene 6 electrones de valencia, número de familia me indica electrones de valencia. El carbono pertenece a la familia 4A, número de familia me indica que tiene 4 electrones de valencia. Entonces, al ordenar a estos elementos de menor a mayor de acuerdo al número de electrones de valencia, comenzamos con el número 4, que solo tiene 4 electrones de valencia. Luego le seguiría el número 2, que tiene 5 electrones de valencia. Después el número 3, que tiene 6 electrones de valencia. Y finalmente el número 1, que tiene 7 electrones de valencia. El que tiene más. Así que la opción correcta es el inciso D.